Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio C2 del examen de junio del año 2020 nos piden que calculemos la solubilidad del fluoruro de calcio en agua pura. En primer lugar, lo que tenemos que escribir es el equilibrio de disolución del fluoruro de calcio en agua. En este caso se formarían los iones calcio y 2 moles de iones fluoruro. En principio, a partir de n moles de fluoruro de calcio que estuvieran precipitados en el fondo, reaccionarían X refiriéndonos a X a la cantidad de moles que habrían pasado a disolución. A partir de estos moles que, digamos, se diluyen, se formarían X moles de iones calcio y el doble de moles de iones fluoruro. Una vez que se alcanza el equilibrio, lo que nosotros podemos hablar cuando nos referimos a solubilidad es referirnos a la cantidad de moles de sustancia precipitada que se han disuelto. Obviamente no lo podemos calcular de forma directa, sino que lo hacemos de forma indirecta a partir de la cantidad de iones que se han formado. De forma que cuando nosotros escribimos el equilibrio de solubilidad, teniendo en cuenta que es un proceso heterogéneo en el que no aparecen los sólidos, pues fijaros que nosotros estamos escribiendo la constante de equilibrio en términos de las concentraciones de los dos iones. A partir de aquí sustituiríamos por la solubilidad y de esta forma podemos establecer la relación entre la solubilidad del precipitado y su constante, que llamamos producto de solubilidad. En este caso, como nos proporcionan el producto de solubilidad de este compuesto, pues nosotros simplemente despejaríamos el valor de la solubilidad y al sustituir obtendríamos que la solubilidad de este compuesto es de 2,06 por 10 elevado a menos 4 molar. Así, esta sería la máxima cantidad que podríamos tener en una disolución de forma que se encontrara saturada. A partir de tener un poquito más de concentración de este compuesto ya en forma de iones, pues el compuesto precipitaría. En el apartado B lo que nos piden es que calculemos la solubilidad en presencia de un ion común. Cuando nosotros añadimos un ion común, como es el fluoruro, que es un ion, el sistema va a desplazarse hacia la formación de reactivos y por tanto hacia la formación de una mayor cantidad de precipitado. La forma de resolver el problema es con el mismo planteamiento, pero dándonos cuenta que cuando nosotros nos referimos a X como los moles de iones calcio que se obtienen a partir de X moles que se disuelven, ¿vale? Pues en el caso del fluoruro tendremos que tener en cuenta también la concentración que proporcionan los aniones fluoruros del fluoruro de sodio, que como no nos dicen nada, tenemos que entender que se encuentra completamente disuelto. A partir de aquí, cuando nosotros lleguemos a hablar de la solubilidad, fijaros cómo cuando nos referimos a la concentración de aniones fluoruro en el medio, hablaremos por un lado los que proceden de la disolución del precipitado más los que ya ha aportado el fluoruro de sodio a la disolución. De esta forma, cuando nosotros escribimos el equilibrio y lo sustituimos las concentraciones de ambos iones, fijaros que en una de ellas aparece la concentración del ion común. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues este problema nos llevaría a la resolución de una ecuación de grado 3. Sin embargo, nosotros podemos hacer algo para resolver el problema. Fijaros, como la constante de solubilidad es muy pequeña, como estamos viendo, que es del orden de 10 elevado a menos 11, pues podemos asumir que la solubilidad va a ser muy inferior a la concentración de ion común, de forma que este término va a quedar reducido prácticamente a la expresión de la concentración del ion común. Así, cuando nosotros sustituimos, pues fijaros cómo la solubilidad se nos va a un valor de 8,75 por 10 elevado a menos 10. Obviamente este valor es tan bajo en comparación con los 0,2 molar inicial de fluoruro de sodio que la aproximación que hemos hecho se puede considerar como muy buena.